Hola, hoy vamos a hablar acerca del control para la respiración y vamos a empezar con esto. Si hay un aumento de PCO2, un aumento de hidrogeniones, o sea, una baja de pH o una disminución del PO2, o sea, del oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo una ventilación disminuida, eso evidentemente me va a dar una baja de oxígeno, consecuentemente una alta de dióxido de carbono arterial. Eso hace que también se baje el pH en la sangre. ¿Qué voy a tener? Se estimulan los quimiorreceptores periféricos. ¿Cuáles son los quimiorreceptores periféricos? Aórticos y carotídeos. ¿Qué va a pasar? Al mismo tiempo tengo CO2 y tengo un pH bajo en el líquido intersticial. Esto va a hacer que vaya a nuestro cerebro, a nuestros quimiorreceptores vulvares o quimiorreceptores centrales. Estos van a estimular al centro respiratorio vulvar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues esto va a generar que se aumente que estimula los músculos respiratorios aumentando la ventilación. ¿Para qué? Para que esto se inhiba. Eso es básicamente cómo se va a dar la regulación. Ahorita voy a dar unos detalles mucho más importantes acerca de cada uno de los quimiorreceptores y del centro respiratorio vulvar. De los receptores vamos a tener dos tipos, los receptores nerviosos y los receptores químicos. Los receptores nerviosos son tres: receptores de adaptación lenta, que es el estiramiento de los músculos lisos torácicos; receptores de adaptación rápida, que es la irritación de las vías o el tracto respiratorio por sustancias irritativas, algo muy común cuando limpian con cloro o limpian con ácido muriático y todo eso genera irritación en las vías respiratorias. Receptores de adaptación rápida. Y terminaciones de las fibras, por ejemplo, fibras C, nociceptores principalmente. Acá tenemos en los receptores químicos dos tipos: quimiorreceptores centrales, que ya les mencioné, que están en el bulbo, y estos quimiorreceptores centrales van a sensar unos cambios en el PCO2, bicarbonato e hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Y estos quimiorreceptores periféricos, que ya les mencioné, que son los aórticos y carotídeos, ¿qué me van a medir? Bueno, presión de oxígeno, presión de CO2 e hidrogeniones, pero en sangre, ¿de acuerdo? Sangre periférica. ¿Sí? Nada que ver con el líquido cefalorraquídeo. Eso es a grandes rasgos cómo está sucediendo todo. Cómo se van a dar estos receptores, bueno, cómo se van a dar las sensaciones y cómo se van a transmitir hacia los centros respiratorios vulvares. Ahorita vamos a hablar de los centros respiratorios vulvares. Nosotros tenemos 5 lugares donde se va a dar los relevos a nivel vulvar. El grupo respiratorio dorsal, que está principalmente constituido por el núcleo del tracto solitario. El grupo respiratorio ventral, que está formado rostralmente por el complejo de Böttinger, caudal, retroambiguo e intermedio el paraambiguo, el neumotáxico y el apnéusico, y por último el pre-Böttinger. Vamos a ver que el grupo respiratorio dorsal principalmente tiene que ver con la intensidad de la inspiración. Entonces, si les preguntan de cómo funciona el grupo respiratorio dorsal, tiene que ver con la intensidad de la inspiración, ya que el núcleo del tracto solitario hace unas vías de proyección aferentes hacia el glosofaringeo y el vago, y llevan información de la presión de oxígeno y presión de CO2 y el pH a los quimiorreceptores periféricos. Eso es lo que pasa en el grupo respiratorio dorsal. En el grupo respiratorio ventral, nosotros tenemos que el caudal es el retroambiguo y son neuronas principalmente expiratorias para la expiración forzada. El intermedio es el paraambiguo, y esto tiene que ver con las neuronas inspiratorias propio-vulvares. Y es función clave del centro neumotáxico.
Y bueno, el rostral o Böttinger tiene algo que ver con las neuronas expiratorias, sobre todo motoneuronas de la laringe y faringe y con algunas interneuronas. Después de esto vamos a hablar un poquito del pre-Böttinger. El pre-Böttinger contiene 6 tipos de neuronas respiratorias. 6 tipos de neuronas. ¿Ok? Y para lo que sirve el pre-Böttinger es que permite generar y mantener una actividad cíclica esporádica en forma de salvas. O sea, se ha dicho de otra manera, lo que mantiene es el ritmo. Ritmo respiratorio. El grupo ventral mantiene la expiración forzada y está el Böttinger, y el pre-Böttinger sirve para mantener el ritmo respiratorio. Vamos a hablar del apnéusico, o como yo le llamo, antiapnéusico. Es una red neuronal que es muy difusa, ¿de acuerdo? Y esta red neuronal difusa normalmente está ubicada en la zona ventral del sistema reticular activador ascendente, ¿de acuerdo? Como ustedes lo imaginarán, es donde nosotros encendemos el sistema nervioso central. Es un centro integrador para finalizar la inspiración. Finaliza la inspiración. Dicho de otra manera, si ustedes les preguntan ¿para qué sirve el centro apnéusico? Bueno, pues para aguantar la respiración, ¿de acuerdo? Y por último, el neumotáxico. El neumotáxico apaga al dorsal, o sea, se apaga la inspiración. ¿Y para qué me va a servir hacer eso? El neumotáxico modula los centros respiratorios y por lo tanto hace toda la modulación aquí arriba. Dicho de otra manera, el neumotáxico, su única función es apagar al dorsal. ¿Sí? Con eso nosotros sabemos cómo funcionan todos los centros vulvares. Y si nosotros lo integramos al primer ciclo que yo les puse, nosotros sabremos cómo está funcionando todo esto. Con esto acabaríamos ahora sí todo lo de ciclo respiratorio, todo lo de respiratorio. Hasta luego, chicos.